Nunca se han preguntado qué es la historia, para qué sirve, nos sirve, sirve en pleno siglo XXI. Las personas comunes deberían aprender historia, pues la historia es un curso básico para todos, al menos conocer la historia de nuestro país en el cual estamos. Bueno, me presento, soy Diego, un estudiante cursando el quinto año de secundaria y actualmente preparándome para ingresar a la universidad, preparándome preuniversitariamente. Bueno, quiero ser un poco breve en esta parte, pero decir que, bueno, este canal de YouTube se ha creado con el fin de que ustedes, yo, tú, yo, aprendamos más fácilmente estos temas, estos cursos. Bueno, dependiendo del área. Yo soy grupo C, área C, y llevo historia, geografía, cívica, economía, álgebra y aritmética y competencia lingüística. 7 cursos. Y de ellos, pues bueno, en esta clase avanzaremos historia desde el principio y espero que ustedes me acompañen hasta el final. Muchas gracias y empezamos con la balota uno. ¿Qué es la historia y la prehistoria? Primero empezamos con ¿qué es la historia? Empezamos, ¿no? Empezamos. La historia es una ciencia que estudia el pasado, los hechos más trascendentales del pasado humano. Y bueno, ¿qué quiere decir con eso? Puede ser como los hechos más trascendentales, como las guerras médicas, las guerras mundiales, la, las invasiones, la colonización, wow, bastantes hechos muy importantes en todo, del humano y del mundo, del mundialmente. Este hecho es trascendentes mundialmente que ha marcado la historia de la humanidad. Claramente está. Bueno, ahora seguimos con la etimología, que es el origen. El origen. Bueno, el origen viene del griego histor, histor, que significa información o investigación. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No, la etimología histor, eh, primeramente, es un griego originario. Primeramente fue dicho histor, refiriéndose a la investigación e información. Eso, pues, a que la investigación, como dije que es un proceso, como dije que estudia los hechos más trascendentales del humano, entonces también es la ciencia que estudia. La historia antiguamente era también como investigación, análisis, comprensión, información. Eso era la historia, recordar el pasado humano. Antiguamente que antes del humano, antes de Cristo. Ya, entonces, eso sería. El griego histor, información o investigación. Ahora pasemos a la clasificación. Muy importante que esto sí viene bastante en los exámenes de admisión. Me lo han dicho a mí mis profesores, me lo han dicho muchos compañeros y sí viene bastante visto de usar también los solucionarios, los exámenes de estos últimos años y si viene al menos una pregunta de estos, básicamente tenemos que entender esto. Incluso hay más detalles, ¿no? Que lo pone un poco más difícil, pero es primero conocer los conceptos básicos y si pasemos en esta parte. Primeramente, como proceso social. La historia como proceso social es desde la aparición del hombre, o sea, del Homo habilis, nada más. ¿Y qué decir como proceso social? O sea, viene de que como el proceso social, se puede decir, nos podemos referir a la evolución del hombre, desde la aparición del hombre, desde la evolución, pero desde apareció el Homo habilis, o sea, su primera vez que era considerado al menos humano, ¿no? Porque el Homo habilis ya creaba objetos, ya creaba, incluso ya creaba la historia, ya estaba creando escritura, entonces estaba creando cositas, entonces por eso viene como proceso. Y de ahí, pues, de ahí parte. Luego entendemos como ciencia social desde la aparición de la escritura. Como sabes que desde la aparición del hombre, me dije era como proceso social, desde la aparición del hombre, ahora este hombre va a crear, fabricar cosillas, ¿no? Puede ser, bueno, como dije, objetos, y está, una de estas es la escritura. Primera de estas es la escritura, y recordemos que la escritura por primera vez apareció en Mesopotamia,
bueno, no sé en qué año, pero apareció en Mesopotamia, ¿eh? Ya bueno, entonces, bueno, eso tenemos como ciencia social, como estudio social, ¿no? Ya es una ciencia, ya la historia se convierte en ciencia, ¿no? O ahora tenemos como el objeto de estudio. Pasamos frente al objeto de estudio, lo marcaré un poquito para poder ver el objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio nos diferimos del pasado humano. Básicamente es el pasado humano porque el pasado humano estudia, o sea, el pasado humano, o sea, la historia estudia el pasado humano y ese mismo es su objeto de estudio. Incluso su significado es la ciencia que estudia el pasado humano y ese mismo es su objeto de estudio. Pasamos con la siguiente, rápidamente, de representantes. Bueno, empezamos con el primero, Heródoto de Halicarnaso, padre de la historia, considerado uno de los mejores, ¿no? Por su obra Los 9 libros de la historia. Y está en español, pero realmente es escrito en inglés. Esta primera vez. Heródoto nació en Grecia. No se recuerdo muy bien, pero bueno, nació por Europa. Entonces, bueno, eh, nos habla que el Heródoto se inspiró en las 9 musas. Inspirado por las 9 musas. No entiendo bien ese concepto, pero eh, después tendré la explicación en el siguiente video, ¿ok? Bueno, fue inspirado por las 9 musas y a partir de eso explicó la guerra médica, su causa, sus conflictos que tuvo en esos tiempos, ¿no? Guerras médicas, si no recuerdan mal, las guerras médicas entre los espartanos, entre los griegos. ¿Mm? Entonces, eso era. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con los tres importantes. Recuerden, un poquito excluyamos a Heródoto de Halicarnaso y nos centramos en Jacobo Boucher, Christian Thompson y Daniel Wilson. Bueno, explicarme. Christian Thompson quiero explicar que estos tres representantes nos relacionan mucho con la prehistoria. Y bueno, estos tres están estudiando la prehistoria. Bueno, me explicaré mejor ya. Jacobo Boucher, previamente, creo clasificarles algo mejor. Mira, Jacobo Boucher, considerado padre de la prehistoria, nos cuenta la obra de las antigüedades célticas antediluviales y Christian Thompson nos cuenta que él fue el que dividió la prehistoria. Gracias a este güey, al que empezó con esto, ¿no? Gracias a Jacobo Boucher. Christian Thompson nos cuenta que dividió la historia en dos: edad de piedra y edad de los metales. Edad de piedra, donde, bueno, ustedes entiendan, edad de piedra, cuando el hombre utilizó los objetos líticos, cuando el hombre creó objetos líticos. Edad de metales, cuando el hombre descubrió los metales preciosos, los metales, plata, oro, que ayudaron al desarrollo de la cultura en sus tiempos. Bueno, sigamos con Daniel Wilson. Él fue el que utilizó el término prehistoria. El término prehistoria fue previamente utilizado en la obra eh, La arqueología y la prehistoria. Incluso está en su título. Bueno, él explica más o menos sobre las arqueologías que tuvo antiguamente y la prehistoria. Explicaré un poco más. Añadiré una información por acá para que ustedes vean qué tiene que ver con si les interesa, ¿no? Está por acá. Bueno, ahora vamos con las fuentes históricas de la historia. Bueno, esto sí, grábense de memoria porque sí viene bastante en examen de admisión. Veamos, las fuentes de la historia. Primero está clasificado en, son una, dos, tres, cuatro, cinco fuentes de la historia que nos permite conocer algunas fuentes bueno, estos más que todo permite conocer el desarrollo de una cultura en general. Primeramente, entendamos con la primera fuente material o monumental. Las fuentes materiales o monumentales nos dice que son aquellas fuentes que son textos escritos, testimonios escritos mediante
están escritos mediante a base de ladrillos, papiros, da, eh, me falta, esas serían las fuentes escritas, las fuentes o escritas o documentales, como dije, ¿no? Son testimonios dejados por el paso humano, por los antecesores, por medio de ladrillos, papiros y eh, piedras. ¿Mm? Un ejemplo de estos puede ser los petroglíficos y los jeroglíficos. Bueno, ahora pasemos con las fuentes orales o tradicionales. Estas fuentes orales o tradicionales nos explica más que todo, son relatos verbales eh, o lingüísticos que se transmiten generación en generación. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Los relato verbal, el relato mito del Pururaucas, el mito de la que nos que el mito del origen del Cusco, Mamaoyo y Manco Cápac, uno de los creadores, fundadores de Cusco, del originarios fundadores de Tahuantinsuyo. Ellos fueron un mito que es bastante apoyado, ya no apoyado, tiene sus contras y sus vidas, bueno, esa parte. Y ya no son mitos, leyendas, idiomas dejados por nuestros antecesores, nuestros descendientes. Ya, ahora vienen las fuentes materiales o monumentales. Las fuentes monumentales son, no son hechos o fábricas del humano. O sea, son hechos fabricados por el humano. ¿Qué quiere decir? O sea, hechos fabricados por el humano. Fabricados como arquitecturas, fabricados como tumbas, tejidos, etcétera. Más ejemplos. Y bueno, esos hechos dejados por el humano, realizados, fabricados, nos permiten conocer el adelanto cultural y socioeconómico de aquella cultura. Bastantes culturas fueron adaptadas, además muy adelantadas, como Mesopotamia, Egipto, Grecia. ¿eh? Fueron bastantes culturas adelantadas. En Roma también existió bastantes. Los espartanos. Bueno, ahora pasamos de acá, vamos a fuentes antroposomáticas. Bueno, las fuentes antroposomáticas son restos humanos eh, encontrados, son restos humanos encontrados. ¿Qué quiere decir eso? No? Restos humanos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, puede ser cabellos, uñas, huesos, dientes, parte del cuerpo esquelético del hombre. Esos son fuentes antroposomáticas encontradas. ¿No? Por ejemplo, hemos encontrado las representaciones craneanas, la cultura Paracas. Las representaciones craneanas eran cráneos alargados, ¿no? Son más alargados, que es, bueno, esa expresión tan inusual porque casi no lo usa. Vemos cráneos dolicocéfalos, o sea, redondos, alargados, pero no vemos cráneos, son cráneos, o sea, bastante largos, son como si fuera una forma extraña, bueno, forma alargada, pero muy alargada hacia arriba. Bueno, eso lo utilizaban los nobles, eso sí lo voy a explicar para cuando llega por culturas precas, culturas paracas, de varios clanes. Bueno, es un ejemplo. Eso, como dije, nos permite conocer el adelanto cultural, no, o el desarrollo étnico del hombre, o el desarrollo físico, ¿no? Eso sería el desarrollo físico o étnico del hombre. Bueno, ahora vamos con las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son aquellas fuentes de carácter tecnológico, por ejemplo, que nos permiten captar imágenes, sonidos acústicos y voces. Voces como películas, filminas y fotografías. ¿No? Muchos de estos
fueron considerados perdidos. Por lo tanto, antiguamente había color blanco y negro y muchas de ellas, pues bueno, o sea, digo que estas fuentes, algunas de ellas fueron perdidas, otras fueron descartadas. Pero uno está el ejemplo que les pongo, son los Vladi videos, Mamani videos, que en el Perú fueron un hecho, fueron una evidencia muy importante, una evidencia audiovisual que nos permitió conocer la realidad de aquello, ¿no? Y eso serían las fuentes audiovisuales que permiten captar imágenes, voces de grandes ilustres del pasado, obviamente, ¿no? Nikola Tesla, bueno, conocemos sus gestos, algunas fotografías de sus proyectos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería. Eso sea de carácter tecnológico, hablamos que apareció entre el siglo XX y XXI o XIX incluso. 1800, 1700, no, 1800 hacia adelante. Y eso serían las fuentes de la historia, muchachos. Muchas gracias por ver y espero que les haya ayudado mi explicación, que, que para mí, bueno, es mi análisis y que yo creo que también ustedes saquen sus propios análisis y que lo dejen en la caja de comentarios.